Ahora sí, chequen la característica importante de estas gráficas. En estas gráficas nos está diciendo esta parte que una función es una regla de correspondencia donde a cada elemento de un conjunto llamado dominio se le va a asociar o corresponder uno de un conjunto llamado contradominio. ¿Qué elementos deben de tener importantes o visualizarlos de manera directa? Por ejemplo, si yo trazo una recta vertical, para que sea función, lo que ustedes tienen que asegurar es de que dicha recta va a tocar a la gráfica solamente en un punto. Entonces vean, esta sí es una función porque toca solamente en un punto a nuestra gráfica. ¿En cuál gráficas o cuáles reglas de correspondencia conocemos o conocen ustedes que no serían funciones? Por ejemplo, si yo tengo aquí mi eje coordenado, si yo tengo mi eje coordenado x, y de esta forma y tengo la gráfica de una circunferencia, una elipse o algo parecido, vean la característica de estas. Si este es x, y yo trazo una recta, que en este caso le voy a cambiar de color, esta recta está tocando a mi gráfica en dos puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que la gráfica de una circunferencia es una regla de correspondencia que no es una función. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque está tocando a mi gráfica en ese punto y también en este punto. Entonces, acostúmbrense a identificar de manera rápida así a las funciones. En los exámenes de pruebas de aptitud académica les llegan a hacer esas preguntas. Dice, ¿cuál de las siguientes gráficas no corresponde a una función? ¿Qué es lo que van a hacer? Busquen en la gráfica, si trazan una recta vertical y toca la gráfica en dos puntos, ya no es función, ¿sale? Entonces, son características importantes. Una parábola sí es una función, ¿por qué? Porque si yo trazo una recta, va a tocarla solamente en un punto, no hay posibilidad de que la toque en más de un punto, ¿sale? Ok. ¿Preguntas en esta parte de lo que sería una función? ¿No? Perfecto. Regresamos a la parte que nos corresponde, ecuaciones cuadráticas. Estas son las triviales cuando tenemos que la función f de x igual a ax al cuadrado, eso lo igualamos a 0, es decir, en realidad nos queda x al cuadrado. Y las triviales quedamos que simplemente tienen solución igual a 0, como en este caso aquí tenemos que toca el punto en el 0, 0, y en la gráfica de abajo también toca al eje de las x en el punto 0, ¿sale? Ok, después hicimos las gráficas de funciones cuando c es diferente de 0, b vale 0, pero c va a ser diferente de 0, ¿no? ¿Qué características debemos de tener en cuenta dentro de lo que nos interesa a nosotros? Ya vimos que como a es diferente de 0 y es cuadrática, siempre vamos a tener una parábola. Pero ahora, cuando c es diferente de 0, c lo que va a hacer es desplazar sobre el eje de las y a mi función. Rápidamente observo que aquí el eje de las x está acá y se movió 6 unidades arriba. ¿Qué nos está diciendo que va a moverse 6 unidades? S más algo. ¿Sí? En la gráfica de aquí abajo, acá está nuestro eje de las x, se desplazó 6 unidades hacia abajo, que nos dijo que se tenía que desplazar S menos 6. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones de la forma ax al cuadrado más c igual a 0, lo que nos va a dar es un desplazamiento sobre el eje de las y. Pasamos ahora a las funciones cuando c vale 0, pero b es diferente de 0. ¿Qué características tienen esas gráficas? Si ustedes observan, ya no se va a desplazar sobre el eje de las x, pero lo que sí va a hacer es desplazarse, sobre el eje de las y, lo que sí va a hacer es desplazarse sobre el eje de las x. Tenemos la ecuación 3x al cuadrado menos 3x. Cuando realizo mi tabulador, queda de esta forma, al hacer la gráfica nos queda así. ¿Qué observamos de manera directa? Primer situación importante, estas ecuaciones a fuerza siempre van a tener dos soluciones, además van a ser diferentes, pero siempre una de esas soluciones va a ser el 0, ¿sale? Entonces tengo esta función, esta solución,
¿Qué es lo que voy a hacer? Primero factorizo, luego despejo y eso me va a dar la otra solución. Recuerden que una solución o las soluciones de una ecuación cuadrática es encontrar los puntos o el punto donde va a cruzar al eje de las X. Entonces, aquí tengo mi eje X, que está acá abajo, yo observo que lo está cruzando acá y acá. Igual acá, vean, yo fijo en mi eje X, acá está, acá lo está cruzando y acá lo está cruzando. Esas son las soluciones. Entonces, de manera rápida, de manera general, una ecuación cuadrática de la forma c igual a 0 siempre va a tener dos soluciones y van a ser diferentes, una de ellas siempre es el 0. En el caso de las anteriores, si ustedes observen, no siempre tiene solución. En el caso de la primera, este es el eje X, ¿está tocando a la gráfica? En ningún punto, no, ¿sale? Como no la está tocando en ningún punto, quiere decir que esta no tiene solución. Esta, acá está el eje de las X, sí la está tocando en dos puntos, por lo tanto sí tiene solución. Pero vean, además de que la toca en dos puntos, esos puntos son simétricos, es decir, si encuentras una solución, la positiva, la otra va a ser a fuerza la negativa. Si la solución es, como en este caso, aproximadamente 1.4, la otra va a ser menos 1.4. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No, perfecto. Entonces, recuerden que el que calla otorga y los que están en línea no me dicen nada. Estoy suponiendo que no hay problema. Pasamos a las ecuaciones completas. ¿Sale? ¿Qué características debemos de tener en cuenta con las ecuaciones cuadráticas completas? Como A, B y C son diferentes de 0, entonces debemos analizar qué pasa con ellas. Vean, ya tengo la ecuación menos 2x al cuadrado más 3x más 2. De inicio, ¿qué es lo que yo observo? Ahorita lo borro para hacerlo de nuevo, no se preocupen. De inicio, ¿qué observo? Que el término cuadrático es negativo, por lo tanto abre hacia abajo. Dice más 2, por lo tanto debe de pasar por el punto 0,2 a fuerza. Recuerden que eso lo vimos cuando c es diferente de 0. Y el término b vale 3, ¿eso qué quiere decir? Que se va a desplazar sobre el eje de las x, ¿sí? Como la ecuación cuadrática es negativa, es decir, abre hacia abajo, se va a desplazar hacia la derecha. Si la ecuación fuera positiva, la función cuadrática fuera positiva, es decir, a fuera positivo, se desplazaría hacia la izquierda. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Entonces tengan cuidado con estos detalles, les da mucha información para que en una prueba de aptitud académica, un examen de admisión, cualquier cosa de ese estilo, es información que les va a servir para rápidamente identificar, no tener que hacer cuentas y resolver o responder de manera correcta esa pregunta. ¿Sale? Ok, lo hago todo desde el inicio porque esto no lo hicimos ayer con ustedes. Ven que tuvimos el problema de que se nos fue un ratito la luz. ¿Cómo van a hacer la actividad de la lista de ejercicios, de la lista de gráficas? Lo mismo, van ustedes a poner valores. Recomendación, trabajen de punto 5 en punto 5. Entonces comenzamos en el menos 3. Aquí tengo el menos 3. Ese sería mi primer punto. Paso a menos 2.5. ¿Sale? Y entonces ahora simplemente hago clic y arrastro. Eso es lo del autollenado. Ahí no creo que tengan ningún problema. Donde pueden tener dudas es en esta parte. Para que la computadora haga las cuentas de manera automática, ustedes deben de empezar siempre con el signo de igual. ¿Sí? Entonces, ahí está, signo de igual. ¿Qué me dice la función? Menos 2. La parte numérica se deja tal como está. Entonces ahí ya tengo menos 2. Menos 2 por x al cuadrado. Entonces, por el valor de x, ayer aquí su compañero, ¿vale? Ya nos decía que simplemente es a4, ¿sí? Y eso lo tengo que multiplicar nuevamente por a4, porque ahí ya sería x al cuadrado, ¿sabe? Ya tengo el primer término, menos 2x al cuadrado. Vamos con el segundo, dice más 3, y luego por el valor de x. Nuevamente, ¿dónde está ese valor de x? En a4, ¿sale? Más 2 y listo, ya terminamos, ya hizo las cuentas. Hacemos doble clic y es el autollenado. Mande. ¿Puedo repetir otra vez eso que hizo antes de la cosa? Claro, lo de desde la X, ¿sale? Para que no tengan dudas en su actividad. Muy bien. Recomendación.
En este caso, para las ecuaciones empiecen en menos 3. Después les voy a enseñar cómo elegir el rango de valores que nos sirve. En este caso vamos a trabajar estos. Menos 3. En la siguiente van ustedes a poner la diferencia que quieren. Como les dije que quiero que vayan de 0.5 en 0.5, entonces al menos 3 le voy a aumentar el 0.5, entonces sería menos 2.5. Para hacer el autollenado van a seleccionar las dos. Con eso ustedes se están obligando a que su hoja de cálculo respete esa diferencia. Entonces simplemente me voy en la parte de abajo donde está el puntito negro, aparece una cruz de diferente color a la tradicional, hacen clic y arrastran hasta el dato que les interesa. En este caso me interesa hasta el 3, ¿sale? Una vez que hacen lo del autollenado, si por alguna extraña razón, digamos, se equivocaron y te soltaron antes, no importa, así como está seleccionado, lo vuelven a completar, ¿sí? Nada más lo vuelven a hacer para completar. Ok, vamos ahora sí con la función. Como es una función, tiene que comenzar con el signo de igual. Toda la parte numérica se deja porque esas son constantes, recuerden. Lo que va a cambiar es la variable. ¿Qué valores tiene que agarrar esa variable? Todos los que tenemos acá. Entonces sería menos 2 por el primer valor de x, que es ese menos 3. ¿En dónde está ese menos 3? En A4. ¿Por qué utilizo o por qué lo hago así? Para no tener que escribir, porque si no ustedes le tendrían que escribir primero menos 3, en la siguiente celda sería menos 2.5, en la siguiente menos 2, etc. Entonces no, queremos que sea como variable. Esa es la parte importante de entender que es una variable. ¿Vale? Ok, lo vuelvo a multiplicar por x para que así nos quede x cuadrada. Muy bien, más 3 por el valor de x más 2. Y eso sería todo. Entonces, ahora sí, hago clic en el cuadrito que aparece la parte inferior derecha, doble clic y hace el autollenado. Muy bien, ya una vez que tenemos eso, selecciono, me voy en insertar gráfico, ¿sí? O bien en la que tengan, en este caso Cal, su dibujo de insertar gráfico es este. En Excel cambia un poquito, ponen unas de líneas, entonces, pero eso es lo de menos. Ustedes busquen insertar y gráfico. Van a elegir el de dispersión XY. El de dispersión XY nos da esa ventaja, nos grafica ya como sistema coordenado, ¿sí? En este caso voy a pedir suavizada para que no quede en piquitos, sino que quede bien suave. En Excel automáticamente agarra la suavizada. Ok, ahí está la gráfica, ¿ya vieron? Entonces, simplemente es lo que van a tener que hacer ustedes. En el ejercicio yo les voy a decir graficar las siguientes funciones e indicar cuáles son las soluciones en caso de tenerlas. Rápidamente identifico cuáles son las soluciones de esta función, muchachos. Dos y está un poquito abajo de 0. Perfecto, entonces es 2 positivo y menos 0.5. ¿Sale? ¿Cómo pueden verlo directamente en la tabla? A veces nos da chance la tabla. Yo observo acá, en donde f de x vale 0, el menos 0.5. ¿Ya vieron? ¿En qué otro vale 0? En 2. Recuerden que encontrar la solución de una función significa encontrar los valores donde toca el eje de las x. ¿Dónde toca el eje de las x? Cuando lleva el 0. Como lleva el 0, no se ha desplazado esta recta, por lo tanto aquí están las soluciones, a fuerza. Esto es lo que nos marca esta parte y esta parte. ¿Dónde lleva el 0? En menos 2, perdón, en menos 0.5 y en 2. ¿Dudas? Nada más es graficar, vean dónde está cruzando el eje de las x o bien donde la función vale 0. Es lo único que tienen que hacer. ¿Sale? Ok, si no hay preguntas, vamos a ver el otro caso. ¿Qué es lo que pasa si es positiva? Entonces, nos pasamos a la siguiente. En este caso, voy a hacer uno nuevo, porque este es el que ocupé ayer aquí como ejemplo. Tenemos x y tenemos f de x. Queremos una positiva, entonces vamos a ocupar el 3x al cuadrado. Vamos a ponerle más 2x
menos 5. Ok, de manera rápida, ¿qué me pueden decir de esa gráfica? Negativa. No, al revés. Bueno, esa es positiva. Abre hacia arriba porque el término x al cuadrado tiene 3 positivo, entonces tiene que abrir hacia arriba. Muy bien, abre hacia arriba. ¿Qué otro elemento, qué otra cosa me pueden decir de esa función? Es completa. Muy bien, es completa, tiene término cuadrático, lineal y libre. Perfecto, es completa. ¿Qué otra cosa me pueden decir? ¿Por dónde debe de cruzar el eje de las 10? 0 con cuánto. Un poquito más fuerte, ¿quién habló? No lo escuché. Con 5, no con 0.5, sino, recuerden, identifiquen aquí los elementos. ¿Cuánto vale A? 3 positivo. ¿Cuánto vale B? 2. ¿Cuánto vale C? Menos 5. Recuerden, ¿qué hacía C? Desplazaba sobre el eje de las X, es decir, les va a indicar dónde está cruzando al eje de las Y, perdón, dije X, al eje de las Y, entonces va a indicarnos dónde cruza el eje de las Y, que en este caso sería 0 con menos 5. Este detalle, este valor es el que nos interesa, ¿sí? Para ver dónde cruza. ¿Qué otra cosa pueden decir? ¿Es simétrica con respecto al eje de las Y? ¿Quién nos indicaba si era simétrica con respecto al eje de las Y? Término cuadrático, lineal o libre. Recuerden, ¿qué pasa cuando b es diferente de 0? La desplazas sobre el eje de las X. Por lo tanto, no puede ser simétrica con respecto al eje de las Y. Vamos a comprobarlo. Vean, son algunas preguntas que yo les puedo hacer en un examen o que les pueden hacer en cualquier tipo de examen. Entonces, comenzamos. Igual a 3 por x al cuadrado. Entonces, a3 por a3 más 2 por x, que nuevamente está en a3, y luego menos 5. Ya tengo el primer valor. Hago autollenado. Viendo los datos que aparecieron, muchachos, ¿va a tener soluciones, sí o no? ¿Sí? ¿Una? Al menos aquí ya nos está mostrando una. Pero podemos observar que sí debe de haber otra. ¿Por qué? Porque como no es simétrica con respecto al eje de las Y y ya hay una solución al eje, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? A fuerza debe de reflejarse en el otro, moviéndose un poco. Eso quiere decir que a fuerza debe de tener dos soluciones diferentes, ¿sí? Muy bien, entonces Baruch se dio cuenta de que como me da en 1, cuando x vale 1, la función vale 0, esa es una solución, ¿sale? X vale 1, es una solución. Vamos a ver rápidamente la segunda solución. ¿Cuál sería nuestra segunda solución? Si ustedes ven, aproximadamente la solución sería en 2/3, negativo, o mejor dicho, menos 2/3, ¿sí? Yo lo veo desde acá. Esta es la que nos dijo Baruch. Y esta sería la otra solución, que sería menos 2/3. ¿Qué es lo que habíamos dicho hace un ratito? Cuando la función es positiva, es decir, cuando abre hacia arriba y b es diferente de 0, se va a desplazar. Como es positiva y b es positiva, se tiene que desplazar a la izquierda. Ya vieron, se movió un poquitito a la izquierda. El eje de simetría está acá aproximadamente.